y voy a compartir aquí la pantalla. Uy. Listo. Buenas tardes nuevamente. Muchas gracias por su asistencia a esta sesión. Esta va a ser la réplica de la webconferencia de la unidad 2. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en la webconferencia anterior, que fue, digamos, la introducción a las temáticas de la unidad 2. Como objetivos tenemos fortalecer las temáticas, la apropiación de la cromatografía líquida y de gases, relacionar los diferentes conceptos que existen, de esas técnicas, las definiciones, por medio de diferentes recursos tecnológicos. Y como objetivos específicos va a ser identificar las características de la cromatografía líquida y sus aplicaciones, y lo mismo para la cromatografía de gases y sus aplicaciones. Ok. Listo, entonces, este es un breve resumen de lo que vamos a ver pues, a lo largo de la sesión, la definición de la cromatografía. Vamos a retomar un poquito. Vamos a entrar a ver lo que es la cromatografía líquida de alta resolución o HPLC, los fundamentos de la técnica, qué tipos de columnas existen, qué es la ilusión isocrática, la ilusión de gradiente, la preparación de la muestra, detectores. Y para la cromatografía de gases vamos a ver los fundamentos, vamos a ver cómo se interpreta el cromatograma, los parámetros cromatográficos y la explicación pues, de la estructura del taller 3. Entonces, como conceptos básicos, vamos a retomar pues, la definición de cromatografía, que recordemos que es una técnica de separación de mezclas que se basa en una distribución diferencial de los compuestos en dos fases, una que se llama fase estacionaria, que permanece fija en la columna, y otra que se llama fase móvil, que transporta los analitos a lo largo pues, de la columna. Entonces, la separación ocurre por la interacción química y física que existe entre los diferentes compuestos y las dos fases, la estacionaria y la móvil. Y la cromatografía líquida de alta resolución, o HPLC por sus siglas en inglés, es una técnica que emplea líquidos a alta presión, esa alta presión puede llegar hasta 400 atmósferas, para forzar el paso de una muestra a través de una columna empacada con partículas esféricas que son microscópicas, por debajo de los 5 micrómetros. Esto nos permite analizar compuestos que sean no volátiles, compuestos termosensibles, moléculas de alta masa molecular. Y un sistema de HPLC pues está compuesto por estos componentes que mostramos aquí. Un reservorio de fase móvil donde se almacenan los diferentes solventes que se utilizan para la fase móvil, que va conectado a una bomba de alta presión. Entonces lo que hace esta bomba es generar el flujo constante a lo largo pues, de la columna. Entonces va tomando digamos, la mezcla pues, de los diferentes solventes y va haciendo pasar a lo largo de la columna a alta presión. Tenemos un sistema de inyector, de inyectado. Este puede ser automático o puede ser manual. Entonces, básicamente es un espacio donde se introduce una jeringa con un volumen determinado. Por lo general está en el orden de los microlitros. O sea, es una cantidad muy pequeña. Luego, la muestra pasa junto con el solvente, o sea, la fase móvil, por la columna empacada, que sería el corazón pues, del sistema donde ocurre la separación de los diferentes compuestos. De ahí estos pasan a un detector que nos traduce la presencia química de los compuestos en una señal eléctrica que podemos interpretar mediante un sistema de datos en un cromatograma. Digamos aquí en el ordenador, en el computador ya podemos interpretar esos datos cromatográficos. ¿Listo? Entonces, haciéndole una especie de zoom a esa columna cromatográfica, lo que tenemos es una columna que es de acero inoxidable, y ella está empacada por millones de partículas de tamaño microscópico, y esas partículas son porosas. Entonces puede ser de diferentes materiales, puede ser de sílica gel o puede ser de otro tipo de combinaciones. Estas columnas tienen una longitud aproximada de entre 5 a 30 centímetros y el diámetro interno es de 2 a 5 milímetros. Entonces, como ven, es una columna pues bastante delgada. Por eso es que se necesita alta presión para que el líquido pueda atravesar pues toda, digamos, esos obstáculos que hay en el camino y que no se vayan de pronto a taponar. Entonces el empaquetamiento ocurre con las micropartículas porosas que van entre 3 y 5 micrómetros,
y esto hace que se maximice el área superficial para que haya intercambio o para que haya contacto entre esta fase estacionaria y los compuestos que van pasando en la fase móvil. Entonces, entre más poros, entre más área superficial tengan esas partículas, pues mucho mejor va a ser para el proceso cromatográfico. Tenemos las precolumnas, que son segmentos de columna, digamos que se llaman segmentos de sacrificio, lo que hace es retener las partículas que vengan como impurezas, o sea, de pronto algo que se haya podido colar ahí con la muestra. ¿Para qué? Para que no vaya a sufrir el sistema, que de pronto se vayan a taponar aquí en la columna o digamos, los poros del material que de pronto se vaya a taponar y pues ya no va a tener la misma eficiencia si esto llega a pasar. Eso entonces lo que hace es proteger la columna principal, que sería esta parte de aquí. Y tenemos diferentes columnas de acuerdo con la fase estacionaria. Entonces ya desde la unidad 1 veníamos trabajando con fase reversa, fase normal para la cromatografía de columna. Aquí lo vamos a retomar. Entonces tenemos las columnas de fase reversa, que son las más utilizadas en la cromatografía líquida. Digamos que en las diferentes industrias del 70 al 80% de las técnicas cromatográficas se llevan a cabo con esta fase reversa. Sí, ya que es muy versátil y nos permite separar una gran variedad de compuestos. Entonces, aquí la característica principal es que se tiene una fase estacionaria que es apolar y una fase móvil que es polar o medianamente polar, generalmente compuesto por agua y algún solvente orgánico en diferentes proporciones. Y pues como ejemplos de columnas tenemos la C18, que es la más común, que es una mezcla de sílica gel con otros compuestos que le permiten tener ese compuesto, digamos, esa característica hidrofóbica. Y pues la separación aquí se basa por medio de la hidrofobicidad, donde los compuestos más hidrofóbicos pues se van a retener en la columna y los menos hidrofóbicos van a fluir con esa fase móvil, ¿verdad? Las aplicaciones van desde la industria farmacéutica para hacer, por ejemplo, medición de contaminantes, compuestos orgánicos y en alimentos también. Tenemos las columnas que son de fase normal, donde la fase estacionaria es polar y la fase móvil es no polar o con un menor grado de polaridad. ¿Listo? Entonces los materiales comunes son la sílice, también hay de amino, diol, ciano, dependiendo pues de las características de nuestro sistema y los compuestos que queramos separar. En este caso, la separación se va a llevar a cabo por diferencias de polaridad, donde los compuestos que sean más polares pues se van a retener más tiempo en la columna y los que son menos polares van a fluir o van a diluir más rápidamente con la fase móvil. Tenemos también columnas de intercambio iónico, que lo que hacen es separar los compuestos según su carga eléctrica. Entonces hay columnas de intercambio catiónico, que tienen fase estacionaria con carga negativa, y algunas columnas para intercambio aniónico, donde la fase estacionaria tiene carga positiva. Entonces, las aplicaciones son principalmente para aminoácidos, proteínas, péptidos, análisis de aguas. Y tenemos las columnas de exclusión por tamaño. Entonces se puede, digamos, su técnica de separación o su principio se basa en el tamaño molecular. Entonces aquí tenemos un comportamiento donde las moléculas más grandes van a eludir primero y las moléculas pequeñas se van a quedar atrapadas en esa fase estacionaria un tiempo y luego van a eludir. ¿Listo? Entonces es como si fuera una especie de tamiz o colador donde las partículas grandes pasan y las pequeñas se retienen más tiempo. ¿Listo? Entonces esto ya es para aplicaciones donde las moléculas son de gran tamaño, como por ejemplo los polímeros, las proteínas o las biomoléculas que son pues bastante voluminosas. ¿Listo? En cromatografía líquida tenemos dos tipos de elución o dos sistemas que podemos utilizar. Tenemos el modo isocrático, donde la composición de la fase móvil es constante a lo largo pues, de todo el proceso. ¿Listo? Entonces aquí hay una desventaja pues, de que los compuestos que sean tardíos, que se adhieran más tiempo, con más intensidad a la fase estacionaria, pues van a tardar mucho más en salir, se van a ensanchar los picos y pues el tiempo del proceso pues, va a ser muy largo. Mientras que la dilución de gradiente, yo voy ajustando la cantidad de algunos de los solventes a lo largo del proceso. Entonces, de esta forma yo puedo separar una mezcla compleja de diferentes compuestos, o por ejemplo, cuando dos compuestos tienen una polaridad muy cercana,
que por lo general salen muy cerca los picos unos de otros con muy baja resolución. Pues entonces yo ajustando las cantidades de los solventes y porcentaje podría ayudar a esa separación de los picos. Entonces una ventaja es que afila los picos y reduce drásticamente el tiempo de análisis. Entonces nos permite hacer separación en muestras complejas. Digamos que para la preparación de la columna, para HPLC, a diferencia de la cromatografía de gases, esta cromatografía de gases por los compuestos van en estado gaseoso. Aquí en HPLC lo que hacemos es inyectar líquido directamente a el sistema que tiene la matriz, el que tiene la columna. Entonces, si la muestra tiene no sé, sobre nada algunas partículas, si tiene mugre, si tiene de pronto el contaminante, esto puede llegar a taponar pues la misma columna cromatográfica, se puede llegar a taponar los poros y me puedo, digamos, dañar el sistema cromatográfico. Recuerden, como es bajo a presión, si está taponado, pues puede inclusive llegar a dañarse la bomba. Entonces, se tiene que llevar a cabo un proceso de filtración estricta, donde las muestras deben ser meticulosamente filtradas para evitar obstruir los poros de la fase estacionaria o dañar las bombas. Y para eso utilizan estos que son como microfiltración, es como una especie de jeringa y esta es una cabecita que tiene un poro con un tamaño, un filtro, perdón, con un tamaño de poro muy, muy, muy pequeño, donde se van a quedar atrapados todas las impurezas que vengan de la muestra. Entonces, una vez que yo tengo la muestra filtrada, pues ya la puedo pasar al HPLC. ¿Listo? Entonces, algunos equipos tienen sistema de automuestreador, que es automático, que simplemente yo puedo colocar las muestras en un orden determinado y poner a correr el programa del análisis. Y automáticamente él va a tomar exactamente los microlitros necesarios para hacer la medición. O lo puedo hacer de forma manual. Una aguja especial para cromatografía, pues yo saco los microlitros necesarios para hacer el análisis y los inyecto directamente en la columna. También hay que tener en cuenta la compatibilidad, entonces estas muestras no se pueden inyectar, digamos, de forma pura, tal como vienen del proceso, sino que tengo que hacer un proceso de dilución. ¿Por qué? Porque si llega a estar a muy alta concentración, puedo llegar a saturar la columna, se puede taponar, entonces es lo mismo. Entonces yo tengo que tomar una cantidad determinada y diluirlo en un solvente que por lo general se utiliza en la misma fase móvil. ¿Sí? Entonces con esto podemos evitar la precipitación dentro del sistema que ocurre pues a altas presiones. Como detectores, los más comúnmente encontrados pues en la industria son el detector de ultravioleta visible o el UV-Vis. El principio es la medición de la absorción de la radiación ultravioleta por parte de los diferentes compuestos que existen en la muestra. Entonces, pues yo voy a tener aquí digamos, unas de luz incidente, unas de radiación que es ultravioleta, va a pasar por la muestra y cada uno de los compuestos va a interactuar de diferente manera con esta radiación. Entonces, todos los compuestos absorben esta radiación en diferentes longitudes de onda. Entonces, lo que hace el detector es medir cuánto es la absorción de esa radiación por cada compuesto. Y como ya, digamos, a ciertas condiciones yo tengo tabulado esas absorciones, pues yo podría conocer la identidad de ese compuesto. Y si además realizo una curva de calibración, puedo conocer también la concentración de los diferentes compuestos. Tenemos el DAD o el arreglo de diodos, que es una versión avanzada de este detector de ultravioleta visible. La característica es pues, que registra espectros completos de UV-Vis y nos permite identificar compuestos, analizar múltiples longitudes de onda de manera simultánea. Entonces tiene pues mucha más precisión, mucha más sensibilidad y puedo tener una matriz más compleja de los diferentes compuestos. Y puedo tener más cantidad de compuestos y lo va a medir mucho más rápidamente. Entonces digamos que el UV-Vis sería como el detector más básico, es el más, digamos, más fácil de encontrar porque es más, digamos, económico, ¿sí? Y tenemos aquí el de fluorescencia, que detecta compuestos que emiten fluorescencia después de ser excitados por luz ultravioleta. Entonces aquí el principio es hacer incidir la radiación ultravioleta
digamos, en la muestra. Y cada compuesto va a excitarse los electrones y al excitarse van a generar una especie de radiación que es de fluorescencia. Entonces el equipo lo que hace es medir esa fluorescencia que se genera por cada uno de los compuestos. Y pues eso también va a ser característico de cada uno. El espectrómetro de masas, digamos que ese es el mejor detector que existe, ya que nos permite hacer pues un análisis según la masa carga, pues digamos que eso es algo particular para cada uno de las moléculas, de los compuestos, ya que lo que hace es como trocear o segmentar las moléculas en sus partes constitutivas, digamos que en sus átomos. Entonces es muy sensible, nos permite identificar, digamos, más fácilmente los compuestos que están presentes y así como su concentración. Cuando se tiene un equipo acoplado con espectrometría de masa, se tiene también la disposición de una base de datos donde se pueden encontrar o sea, una gran cantidad pues, de análisis. Entonces yo puedo tener una muestra que es bastante compleja, que además de tener los compuestos que yo posiblemente, digamos, estoy considerando que van a estar y que además hay un montón de picos que no conozco, entonces yo podría llegar a hacer el análisis individual de cada pico y poder estimar qué tipo de compuestos se pueden encontrar en esa muestra por medio de esa relación masa-carga y las bases de datos que les mencioné anteriormente. Entonces es digamos, un detector bastante completo, pues también por eso es el más costoso, es el más poco frecuente, digamos que para industrias más especializadas, sí se utiliza bastante, por lo menos para la parte farmacéutica se utilizaría bastante es bastante versátil también. Listo, entonces vamos a ver este pequeño video. Nos va a mostrar un sistema cromatográfico para HPLC. Entonces, cuáles son las partes del cromatógrafo y cómo funciona cada uno de los sistemas. Sí, listo. Entonces aquí tenemos el sistema de almacenamiento de la fase móvil. Recuerden que la fase móvil se compone por dos solventes, dos sustancias, están aquí. Tiene una manguera que pues va conectada aquí a la bomba y la bomba lo que hace es pues succionar la cantidad necesaria a cada uno. Aquí tenemos la columna cromatográfica, pues es bastante pequeña. Recuerden que es de 5 a 30 centímetros y es delgadita, es un tubo delgadito que por dentro pues va empacado con el material absorbente. Y acá tenemos un horno que lo que hace es mantener constante la temperatura. Eso es un automuestreador. Entonces tiene una jeringa y con un brazo y él va tomando las muestras automáticamente. Entonces toca programarle la secuencia o el orden en el que uno quiere que tome las muestras y ya lo va a hacer automáticamente. Entonces uno puede dejar corriendo la muestra durante horas ahí y él va solito a hacer, digamos, la medición. ¿Listo? Entonces, nos mencionaba también el detector. Este tiene detector de ultravioleta visible. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos los frascos con el solvente. Entonces, por medio de la bomba se va como succionando la cantidad necesaria. Acá hay un mezclador, pues, donde se mezclan esos dos solventes y luego pasan a la parte del inyector. Entonces, uno aquí adiciona la muestra y el solvente lo va arrastrando aquí a partir del inyector. Entonces, con esto, recuerden que este flujo va con alta presión, pasa por toda la columna, tiene que atravesarla sin ningún problema. Luego pasa al detector
y del detector, pues ya nos va a pasar la señal al cromatograma. Bueno, entonces nos dicen que los gases, perdón, el líquido de la fase móvil tiene que llegar sin ningún tipo de gas. ¿Listo? Entonces tiene un sistema de gasificación antes de pasar a esta parte que es el mezclador. ¿Listo? Si llega a tener de pronto aire o burbujas de algún gas, pues puede ser perjudicial, puede dañar el sistema, puede dañar inclusive la bomba. ¿Listo? Entonces recuerden que la elusión isocrática mantiene constante la relación de los solventes. Entonces, por ejemplo, si yo inicio con 70% agua, 30% metanol, esa se va a mantener a lo largo de todo el proceso. Mientras que con la elusión de gradiente, estas proporciones van a ir variando de acuerdo al avance pues, del proceso. Entonces, acuérdense que aquí, si es fase de reversa, por ejemplo, entonces vamos a tener aquí las partículas de un material que sea no polar y los componentes que sean no polares se van a adherir más tiempo a estas paredes de las partículas y de la fase estacionaria. Y los que sean pues, más polares van a fluir con la fase estacionaria, con la fase móvil. Si es fase normal, pues es al contrario. Digamos que la fase estacionaria, pues entonces va a ser polar. Los compuestos polares se van a retener más tiempo y los apolares van a eludir más rápidamente. Entonces aquí hablamos de afinidad, bien sea por el tipo de la polaridad o porque sea la hidrofobicidad. Entonces recuerden polar con polar, apolar atrae a polar.
Entonces, aquí lo que nos dicen es que se utilizan estos bombillas de tungsteno, unas lámparas, que lo que hacen es emitir una radiación que se encuentra en este rango de longitud de onda, que van entre 100 nanómetros y 400 nanómetros. Entonces, este sería el ultravioleta visible. Y lo que hace es irradiar la muestra. Te recuerden que la muestra va a estar compuesta por la fase móvil y los componentes que haya ahí en la muestra que quiero identificar. ¿Listo? Entonces aquí tenemos las lámparas que emiten la radiación. Aquí en el prisma lo que hacen es separar las diferentes longitudes de onda. Yo puedo también con el equipo ajustarlo si necesito cierta región del ultravioleta visible o si lo voy a hacer de pronto de manera más amplia. Yo también puedo jugar con esos parámetros. Y eso se hace con esta rendija. Entonces ella se mueve al ajuste que nosotros le hayamos dado para la longitud de onda necesaria. Y solamente va a pasar la longitud de onda que se requiere para hacer el análisis. Entonces aquí esto está, digamos que este tubito está inundado con la fase móvil más la muestra. Entonces a medida que van entrando los compuestos van a ser irradiados por esta radiación ultravioleta y van a absorber cierta parte de esa radiación y la otra la van a transmitir. Entonces aquí lo que va a medir el detector es cuánto de esa radiación incidente fue absorbida por el compuesto. Y pues yo sé, digamos, en la bibliografía está ya tabulado cuánto absorbe cada compuesto a cierta longitud de onda. Entonces yo podría determinar cuál es cada compuesto y cuál es su concentración en esta muestra. ¿Listo? Entonces, dependiendo pues de la cantidad de compuestos, voy a tener asimismo un pico para cada uno. Entonces, digamos que en este cromatograma se podrían evidenciar la presencia de 3 compuestos y cada uno tiene una intensidad de pico diferente y la intensidad está asociada con la concentración de ese solvente en la muestra, de ese compuesto en la muestra. Entonces yo haciendo una curva de calibración con diferentes concentraciones y voy a poder determinar cuál es la concentración de cada pico, ¿sí? Entonces, es un método que nos permite tanto cualificar o identificar cuáles son los componentes que hay presentes y cuantificar la concentración de cada uno. Entonces, así funciona el HPLC con este detector de ultravioleta visible. Listo. Entonces, esta HPLC, digamos que tiene múltiples aplicaciones, principalmente para la industria farmacéutica, para realizar control de calidad riguroso, cuantificación de principios activos, para hacer análisis de impurezas, caracterización de las biomoléculas, digamos, en toxicología y forense, pues detección altamente sensible de drogas de abuso, venenos, metabolitos en fluidos biológicos. También tenemos aquí en la industria alimentaria que es, pues, digamos, el tema de interés para ustedes, en la determinación de calidad y seguridad, análisis cualitativo y cuantitativo de aditivos, edulcorantes, antioxidantes y detección de biotoxinas. Y para el medio ambiente, el monitoreo de calidad del agua para detección de trazas de pesticidas, residuos farmacéuticos y contaminantes no volátiles e influentes. Entonces, tiene múltiples aplicaciones. Entonces, yo puedo utilizar el HPLC casi que para todo. Principalmente lo voy a preferir para, bueno, yo tengo analitos que son líquidos y que son, por ejemplo, termosensibles, que no podría vaporizarlos en un cromatógrafo de gases porque voy a cambiar completamente la identidad de ese compuesto. Entonces, en ese caso tendría que utilizar HPLC.
Esto es en cuanto al HPLC. La cromatografía de gases es una técnica analítica también de separación que se utiliza para identificar y cuantificar compuestos, pero en este caso los compuestos deben ser volátiles o semivolátiles y tienen que cumplir con ciertas condiciones, que digamos, la muestra sea volátil y que sea térmicamente estable. Entonces, aquí en el cromatógrafo de gases tenemos un inyector y dentro del inyector hay un aditamento que lo que hace es vaporizar la muestra inmediatamente. Entonces, si no es volátil, pues por más, digamos, yo tendría que calentar demasiado para poderla vaporizar. Entonces, la idea es que tenga volatilidad para poder a bajas temperaturas hacer ese paso de estado líquido a estado gaseoso y que sea térmicamente estable para que al momento de vaporizarlo no vaya a cambiar su identidad química. ¿Sí? Entonces, en este caso, la fase móvil va a ser un gas portador y este gas es un gas inerte. Por lo general se utiliza helio, se utiliza hidrógeno, nitrógeno. ¿Sí? Entonces, ese gas no debe reaccionar con los compuestos que tengo en mi muestra. Y la fase estacionaria, pues, se encontraría dentro de la columna. En este caso, la columna sería la columna capilar. Entonces, una columna capilar es extremadamente delgada, pues a diferencia del HPLC es mucho más delgada y mucho más larga. Entonces ya vamos a ver las formas que tiene la columna. Entonces, aquí el sistema está compuesto por el suministro de gas, a diferencia del HPLC que teníamos un reservorio pues en unos frascos de solvente, aquí va a ser una pipa de gas con el gas acarreador. Pues lo que va a hacer es aportarnos el gas necesario a la presión que requerimos. Tenemos un inyector, entonces aquí el inyector lo que hace es vaporizar la muestra instantáneamente al introducir la jeringa con la muestra. Tenemos aquí la columna capilar. Entonces la columna capilar tiende a ser bastante larga. Ella lo que hace es que la enrollan así sobre sí, tiene como apariencia de una bobina. ¿Listo? Entonces este también sería el corazón del sistema. Aquí se controla la temperatura en este horno y toda la separación ocurre aquí. Tenemos detector. Aquí genera una señal eléctrica al medir los componentes que eluyen y el sistema de datos que nos arroja el cromatograma, igual que para el HPLC. Entonces, aquí pueden haber dos tipos de columnas, que son columnas empacadas y columnas capilares. Las columnas empacadas, igual que en el HPLC, van a ser como cilindros súper delgados que van empacados con un material absorbente, pero esta columna es más larga, esta va desde 1 hasta 5 metros. Entonces, a pesar de que sea empacada, también va enrollada en sí misma. ¿Listo? Entonces aquí nos dice que tiene un diámetro interno mayor, por ejemplo, las capilares, tenemos menor eficiencia, son usadas, digamos, en los equipos más antiguos, las dimensiones de 1 a 5 metros, como les mencioné, y diámetro interno va desde 2 hasta 4 milímetros. Esto tiene aplicaciones para análisis de gases, análisis industriales. Y digamos que ya los equipos más modernos tienen columnas capilares, que son las más utilizadas actualmente. Están hechas de sílice fundida y tienen la fase estacionaria cubriendo la pared. Entonces yo aquí tengo una especie de cilindro hueco, donde las paredes son las que están recubiertas con esa fase estacionaria. Entonces aquí tenemos una alta eficiencia de separación, una mayor resolución, menor consumo de la muestra. Y la longitud también es mayor, de 15 a 60 metros. Entonces va enrollado varias veces. Y tiene un diámetro interno mucho menor que las columnas empacadas. De aquí dice que va de 0,1 hasta 0,53 milímetros. ¿Listo? Y se vería algo así. Entonces aquí digamos que el mecanismo es como si las partículas fueran los obstáculos para esa fase móvil, mientras que aquí es como si tuviera una autopista libre por donde va pasando la fase móvil con el compuesto. Y pues a medida que va pasando por la columna, el compuesto va a interactuar con las paredes de esa columna. En cuanto a los detectores, pues tenemos detectores de tipo destructivos o no destructivos. Entonces, los destructivos lo que hacen es quemar o transformar irreversiblemente la muestra, lo que imposibilita pues la recuperación. Mientras que los detectores que son no destructivos miden propiedades físicas directas del gas y nos permite recuperar la muestra intacta, pues en caso de requerirlo. Entonces, dentro de los destructivos que son más utilizados, tenemos el FID, que es ionización de llama, el FPD, que es el fotométrico, el NPD, que es nitrógeno fósforo, AE, que es emisión atómica, y los no destructivos tenemos el TCD, que es por conductividad térmica, que este es el más conocido, el SD, captura de electrones, y el PID, fotoionización.
Y además de eso, también tenemos el espectrómetro de masas. Entonces, dentro de todos los que les mencioné, los más utilizados son estos tres. El FID, que es el de ionización de llama. Entonces, lo que hace es quemar la muestra con una llama que contiene aire e hidrógeno. Y digamos, al momento de quemarla, se generan unos iones que son detectados por un amperímetro y posteriormente llevados esa señal eléctrica a el cromatograma. Vemos que se transforma en el cromatograma que podemos ver directamente. Entonces aquí cada compuesto pues va a tener una cantidad de iones diferente y eso es lo que va a detectar ese pues, detector, por así decirlo, valga la redundancia. Este es altamente sensible a la masa del carbono, entonces es ideal para hidrocarburos y compuestos orgánicos y pues es de tipo destructivo. Tenemos el TCD, que es el más utilizado para los no destructivos, es el de conductividad térmica. Lo que hace es medir cambios en la conductividad térmica del gas respecto al gas portador, el gas puro. ¿Sí? Entonces, mide esas diferencias y también pues cada compuesto va a tener una diferencia de temperatura diferente, una diferencia de conductividad térmica diferente. Este es de uso universal, detecta casi que cualquier sustancia, pero pues posee una sensibilidad moderada. Por ejemplo, si una muestra tiene muy baja concentración de algún compuesto, no lo va a detectar tan fácilmente. Y pues es de tipo no destructivo, por lo que yo podría recuperar la muestra si lo requiero. Y pues el espectrómetro de masas es de tipo destructivo. Lo que hace es segmentar, fragmentar las diferentes moléculas en sus iones. Entonces yo voy a tener una relación de masa-carga particular para cada compuesto. Y puedo obtener pues un espectrómetro, un espectro de masas y puedo también identificar compuestos de matrices complejas. Digamos, una muestra que tenga muchísimos compuestos ahí mezclados, yo podría llegar a identificarlos con ese espectrómetro de masas. Entonces, proporciona identificación estructural inequívoca y cuantificación de nivel de trazas. Entonces, aquí si yo tengo una muestra con una concentración demasiado baja, yo preferiría utilizar el espectrómetro de masas porque me va a detectar sin ningún problema esas cantidades tan pequeñas, a diferencia, por ejemplo, del TCD. Entonces, por ejemplo, los del TCD son como los más comúnmente utilizados, digamos que son métodos más económicos, más fáciles de utilizar, pero pues tienen esa desventaja que no tienen tanta sensibilidad. Digamos que a diferencia del HPLC, o más bien en común que el HPLC, también tenemos diferentes procesos para la inducción. ¿Cuál es el objetivo? Resolver mezclas complejas, acortar tiempos de análisis y pues no perder la resolución, que digamos que sería como el problema principal, que los picos salgan muy juntos y no podamos identificar muy bien dónde inicia y dónde termina el otro. ¿Sí? Entonces, en HPLC teníamos la edición de gradiente, que era alterar o cambiar esa composición de la fase móvil a medida que el proceso iba avanzando. Para cromatografía de gases no ocurre esto. Aquí se lleva a cabo es por una programación térmica. Lo que se hace es como una especie de rampa de temperatura donde se va calentando progresivamente y esto lo que ayuda es hacer la separación de manera progresiva aprovechando esas diferencias en el punto de ebullición que tiene cada uno de los compuestos. Entonces, esto es una separación física que altera directamente la presión de vapor, forzando el paso de la fase móvil a fase gaseosa, de acuerdo con su punto de ebullición. Entonces, esto sería una especie de programación térmica y aquí es ilusión de gradiente, que es cambiando la composición. ¿Listo? Entonces, aquí lo que se hace es mejorar o modificar el poder elutrópico que tiene la fase móvil para arrastrar los solutos que están fuertemente retenidos. Dice, pues, digamos que todo el objetivo común es poder lograr tiempos cortos y buena resolución. Y vamos a ver este videíto sobre la cromatografía de gases. Ah, entonces aquí tenemos el tanque con el gas, que va a ser nuestra fase móvil. Aquí tenemos el automuestreador,
Sí, este también es un bracito con una jeringa que automáticamente va tomando la muestra. También se puede hacer de forma manual. Obviamente, pues se va a preferir el automuestreador porque ese siempre toma volúmenes estándar, o sea, la misma cantidad siempre, mientras que si es de forma manual, puede haber errores humanos al momento de la medición. Entonces, aquí si ven, la columna capilar, está aquí, va enrollada y va dentro de un horno donde se hace, digamos, la parte del calentamiento. Si va a hacer la programación, por ejemplo, el calentamiento en rampa, esto se haría desde aquí, desde el horno. En este caso es un cromatógrafo acoplado con un FID, que es el de ionización de llama, y utiliza aire e hidrógeno para hacer, digamos, el quemado de esos compuestos que pasan acá. Entonces aquí es como si hubiera una especie de horno pequeñito donde él va a introducir la muestra, la va a vaporizar inmediatamente. Y esa muestra pues va a ser jalada, va a ser arrastrada por este gas acarreador. El principio es exactamente lo mismo que cuando veíamos en HPLC. Entonces aquí podemos tener la pared recubierta de la columna o podemos tener la columna empacada. Y por afinidad entre el compuesto y la fase estacionaria, así mismo se van a ir reteniendo más tiempo en la columna a lo largo pues que avanza el proceso. Entonces aquí va pasando la muestra, aquí está la llama. Digamos que esa combustión con aire y con hidrógeno o lo que ocasiona es que se generan nodiones al momento de hacer el quemado de los diferentes compuestos. Y este colector que está aquí, pues va a ser la medición de esos iones que van pasando. El cromatograma que se obtiene es muy similar, no es el mismo que en cromatografía líquida.
Entonces también cada pico nos va a representar la presencia de un compuesto diferente y la intensidad del pico va a estar relacionada con la concentración de este en la muestra. Entonces aquí lo que nos mencionaba de aquí del detector, digamos que esos ya son parámetros que están internos en el equipo, eso ya está programado, entonces simplemente uno al utilizar el equipo, pues lo que tiene que garantizar es que las condiciones cromatográficas pues sean adecuadas y al finalizar pues el cromatograma y hacer la correcta interpretación. ¿Listo? Entonces la cromatografía de gases tiene diferentes aplicaciones también, principalmente medioambiental, para monitoreo de trazas de compuestos orgánicos volátiles, para pesticidas en suelos, análisis de gases de efecto invernadero, también toxicología y forense para detección de drogas, fluidos biológicos, análisis de acelerantes en investigaciones de incendios y por otra alcoholemia. Tenemos en petroquímica para análisis cualitativo y cuantitativo de gas natural, destilación simulada, control de calidad de hidrocarburos. Y en la industria alimentaria para la parte de los que son compuestos volátiles, creación de perfiles de ácidos grasos, verificación de pureza de aceites esenciales, fragancias, detección de toxinas. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a hablar del cromatograma. Esta es básicamente la representación gráfica bidimensional de la separación que ocurrió en el cromatógrafo, ¿sí? Ya sea líquido, ya sea gas. Es el mismo para ambos. Entonces tenemos un eje perdón, un eje X que representa el tiempo. Eso nos va a representar la termodinámica y la retención del proceso. Y en el eje Y se representa la intensidad de señal que va relacionada con la concentración del analito. Entonces tenemos aquí un tiempo muerto, que es el tiempo que tarda en salir un compuesto que no interactúa con la fase estacionaria, es decir, el compuesto, en este caso sería la fase móvil o sería el gas acarreador, puede salir aquí al inicio. Y tenemos el tiempo de retención, que es este TR, que nos va a indicar pues el tiempo en el que aparece cada uno de los compuestos. Entonces sabemos que compuestos que interactúan más fuertemente con la fase estacionaria pues van a tener tiempos de retención más altos, mientras que los que salen o los que huyen primero van a tener tiempos de retención más pequeños. Entonces tenemos aquí las partes, tenemos una línea base, que es la señal del detector cuando solo pasa la fase móvil pura. Tenemos los picos cromatográficos, entonces el área bajo la curva va a determinar esa concentración del analito, la cuantificación. Y el tiempo de retención, pues que lo vamos a medir aquí en toda la mitad del ancho del pico. Y también el ancho de banda va a determinar la eficiencia del sistema. Es decir, picos más anchos, pues vas a tener una eficiencia menor, picos más angostos, una eficiencia mayor. En cuanto a los parámetros cromatográficos, tenemos aquí el factor de capacidad. Este nos va a medir cuánto tiempo pasa el analito interactuando con la fase estacionaria en comparación con el tiempo que pasa moviéndose libremente por la fase móvil. Yo lo podría calcular con la siguiente ecuación. Entonces, el factor de capacidad K va a ser igual al tiempo de retención de compuesto menos el tiempo muerto sobre el tiempo muerto. Y como, digamos, qué criterios de aceptación tengo. El valor ideal para este factor de capacidad es que esté entre 2 y 10. Si K es menor a 1, hay una ilusión demasiado rápida, demasiado rápida. Y si K es mayor a 20, hay una interacción excesivamente fuerte entre el compuesto y la fase estacionaria, por lo que hace que el tiempo de análisis sea demasiado largo y que los picos se vayan a ensanchar. Tenemos otro parámetro que se llama selectividad, que mide la capacidad del sistema para diferenciar dos compuestos. Entonces yo tengo esta ecuación que va a ser la selectividad alfa, va a ser la relación entre los factores de capacidad de los compuestos. Entonces yo tendría que calcular el factor de capacidad, en este caso para el compuesto 1 y para el compuesto 2, y luego hacer esta relación para poder encontrar la selectividad. Entonces la condición es que alfa pues sea mayor a 1. En cuanto a la resolución, nos indica que también se separan dos picos cromatográficos. Entonces la ecuación nos va a involucrar los tiempos de retención de dos compuestos y el ancho del pico de ambos compuestos. Entonces yo lo que estoy buscando es que esta resolución sea mayor, perdón, sea mayor a 1.5. De esta forma yo voy a tener picos bien definidos, voy a poder saber dónde inicia y dónde termina cada uno. ¿Listo? Entonces resolución menor a 1.
picos están superpuestos, como por ejemplo aquí en este ejemplo. Resolución igual a 1 y una separación parcial. Entonces yo lo que estoy buscando es que sea mayor o igual a 1.5. Tenemos aquí el factor, un parámetro, perdón, de eficiencia de la columna para el cálculo de los platos teóricos. Entonces, esos platos teóricos son como etapas conceptuales de equilibrio que existen entre las fases móvil y la estacionaria. Eso lo utilizamos para medir la eficiencia de una columna. Entonces, a mayor número de platos teóricos, mayor va a ser la eficiencia de separación y los picos más estrechos. Entonces, yo lo puedo calcular con esta ecuacioncita. Entonces, va a ser n platos teóricos igual a 16 por el tiempo de retención del compuesto sobre el ancho del pico del compuesto al cuadrado. Entonces, entre más grande sea n, mayor va a ser la eficiencia. Y tenemos también la relación con la altura equivalente plato teórico. Entonces, sería esta h, la relación de la altura y el plato. Entonces, L va a ser la longitud de la columna, h es la altura equivalente, n va a ser el número de platos. Entonces, entre más pequeño sea h, mejor va a ser la eficiencia de la columna. ¿Listo? Entonces, yo tengo muchos platos teóricos en una longitud más corta. Eso sería como la interpretación. ¿Listo? Digamos que esto en cuanto a los fundamentos de la técnica, de qué trata, qué es lo que podemos analizar y qué no. Ahora vamos a revisar cuál es la estructura del taller. Entonces, para el taller 3, apropiación de la cromatografía líquida y de gases, tenemos 6 criterios de evaluación, donde el primero pues, va a estar encaminado hacia el ejercicio 1, que van a tener que hacer una comparación de las técnicas cromatográficas mediante un cuadro comparativo. En este caso, las técnicas a comparar pues, van a ser la líquida y la de gases. ¿Listo? Entonces, aquí no es necesario que utilice inteligencia artificial. Entonces, eh, los referentes bibliográficos van a poder llenar ese cuadro que les piden aquí en el anexo de la plantilla del taller, que sería este de acá, esta tabla 1. ¿Listo? Entonces aquí tenemos tipo de muestras, principio de separación, tipo de fase móvil, tipo de fase estacionaria, lo que les acabo de mencionar hoy. Ejemplos de fase estacionaria, detectores, sensibilidad, aplicación y pues las normas A. ¿Listo? Para el segundo criterio, tenemos la primera parte del ejercicio 2, que va a ser el estudio de caso en la cromatografía líquida. Entonces, aquí sería la resolución de un estudio de caso basado en un contexto aplicado, con 20 puntos. Entonces, sería este estudio de caso, perdón. Acá en la tabla les da un ejemplo. Este se tiene que realizar con un simulador. ¿No? Con ese simulador. Y básicamente, pues lo que tiene que hacer es interpretar este contexto. Aquí esta información de los compuestos a utilizar, pues son los que yo les suministré en el foro, en el anexo de ejercicios propuestos. Entonces sería para la letra A, para la letra B, letra C, letra D y letra E. Entonces cada uno tiene que ingresar al foro, seleccionar su letra para trabajar el ejercicio. Recuerden siempre seleccionar la letra antes de iniciar con el desarrollo. ¿Por qué? Porque si van a compartir avances y resulta que alguien ya había seleccionado la letra, pues les toca cambiar la letra y volver a empezar. Entonces, para que no vayan a perder tiempo, tienen que tener en cuenta esto. ¿Listo? Entonces, para el ejercicio 2, tenemos estos 3 compuestos: tolueno, etilmenceno y perxileno. Entonces, ustedes aquí pues, tenemos el simulador. Ustedes van a poder aquí colocar los compuestos, los que yo les estoy suministrando ahí en el anexo.
tilbenceno, tolueno y el otro era pesileno, este de acá. ¿Listo? Son estos tres compuestos. Se les dan unas condiciones iniciales. Entonces, las condiciones iniciales son estas que están acá. Entonces, composición de la fase móvil, agua y acetonitrilo, ilusión isocrática. Y el porcentaje de, en este caso sería acetonitrilo. Entonces, yo les pongo que el inicial es de 40 y 60% agua. Y otras propiedades que se pueden manipular, por ejemplo, en el proceso, sería la temperatura, el volumen de inyección, el flujo. Y estas otras propiedades de la columna, estas sí no se pueden mover. La fase estacionaria es, creo que la única opción que hay. Solamente tenemos esta, entonces tenemos que trabajar con esta. Y esta, recuerden que la C18 corresponde a la fase reversa. ¿Listo? Entonces van a hacer ejercicios de fase reversa todos. Se me perdió. Pues, listo. Entonces ustedes escogen su letra, observan el cromatograma y lo que tienen que hacer es proponer condiciones para que la resolución de esos picos sea mejor. ¿Listo? Entonces tienen que diligenciar cada uno de estos espacios de la tablita. ¿Listo? Entonces, identificación de la solución de la situación, perdón, que es necesario resolver. Aquí van a tener que escoger un artículo dentro de los que yo les estoy proporcionando, que son estos que están acá, estos tres artículos. ¿Listo? Alguno de los tres en esta carpeta de Drive, ustedes podrán descargarlos. Están aquí para descargar. Y tienen que adicionalmente justificar la elección, o sea, igual que como hacíamos en el taller 2, justificar la elección, porque el artículo puede ser utilizado como guía, como orientador para la solución de esta situación, cuál es la relación que existe, si se trabajan los mismos compuestos, la misma técnica, si es con el mismo propósito, todo eso lo pueden utilizar eh, como justificación. Adicional, nos dice que pueden utilizar herramientas de inteligencia artificial para apoyar esta parte de acá. Luego tienen que proponer condiciones de análisis que nos permitan la correcta separación de los diferentes componentes. Y eso lo van a hacer por medio del simulador. Entonces aquí ustedes van a empezar a jugar con las condiciones cromatográficas, ¿listo? Con los parámetros. Pero no es solo mover por mover y que se separó, no. Tienen que justificarlo de por qué esas condiciones, ¿listo? Entonces ustedes van a tener que entrar a revisar si, por ejemplo, las polaridades de los compuestos, si hay diferente polaridad, por ejemplo, uno que sea no polar, otro que sea moderadamente polar y otro que sea muy polar. ¿Listo? O si, por ejemplo, la polaridad es cercana entre varios compuestos, cuál es su interacción o su afinidad con la fase móvil, con la fase estacionaria, por qué está saliendo así, porque, por ejemplo, aquí hay poca resolución. ¿Listo? Entonces, que ustedes cuando propongan esas nuevas condiciones van a tener que justificar esas condiciones en términos de la polaridad, la afinidad que tengan los compuestos con las fases estacionaria y fase móvil. Y, y ya, ¿listo? Después de la justificación, pues ya referencias, normas APAS. El tercer criterio es el ejercicio 2, estudio de caso 2, que es de cromatografía de gases. ¿Listo? Entonces también tenemos un estudio de caso basado en el contexto aplicado. Este sí es el mismo para todos, aquí no hay que escoger letras, solamente para el otro. Entonces aquí ya nos dan digamos, una situación contextualizada y ustedes tienen que responder esas preguntas que están acá. Tienen que llenar esta tabla. Debemos responder esta pregunta orientadora, llenar la tabla y pues responder todo esto que está aquí. Completar 100% la tabla 3. El criterio 4 sería el ejercicio 3, la parte 1. Deben desarrollar una presentación del estudio de caso seleccionado. Una presentación en Canva, en PowerPoint, en cualquier otra herramienta que ustedes quieran utilizar. Y en esa presentación pues tienen que explicar cómo fue el desarrollo del estudio de caso seleccionado, sea el de cromatografía líquida o el de polígono, cualquiera de los dos.
Para el criterio 5 tenemos la segunda parte, que es la sustentación del taller en video. Entonces, este pesa 15 puntos. Te recuerdo que ustedes pueden utilizar cualquier herramienta, Teams, Zoom, Loom, Google Meet, eh, no sé cuál otro. Bueno, existen muchísimas herramientas, las que ustedes más manejen, la pueden utilizar. Recuerden un video de 3 minutos, recuerden también verificar los permisos de acceso para el video, que yo no tenga que meter digamos, mi usuario, que no tenga que loguearme para poder ver el video, sino que sea libre, que cualquier persona con el enlace lo pueda ver. ¿Listo? Y el criterio 6 va a ser la participación en el foro y la entrega del documento, que serían 5 puntos. Entonces, la actividad inició el pasado 16 de marzo, finaliza el 17 de abril. Esa actividad pesa 80 puntos, son 10 puntos más que la anterior, entonces tengan pues eso en consideración. No vayan a dejar para última hora pues digamos, el compartir los avances, compartir la letra, porque es importante que desde el inicio lo tengan ya listo para que puedan desarrollarlo sin problemas. Y listo, pues no sé si de pronto tengan alguna duda. Listo, no sé si de pronto Karina tenga alguna duda o todo quedó claro. Igual aquí queda la grabación. Y cualquier duda que pueda surgir, con muchísimo gusto, pues yo le voy a estar orientando. Ujú, sí, Karina. ¿Listo? Bueno, perfecto. Me alegro mucho que todo haya quedado muy claro. Entonces, igual, pues ustedes saben cuáles son mis canales de atención. Por Teams les estoy respondiendo relativamente rápido o por correo. También les dejé por ahí un WhatsApp, me pueden escribir también, pues, digamos, en horario de semana. Y cualquier duda que tengan, con mucho gusto. ¿Listo? Entonces, que tengan una feliz tarde. Hasta luego, que descansen. Hasta luego, que estés muy bien.